Cada marca va a simbolizar 100 años. De esta forma, desde el año 0 contamos 100. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100. Y 100, 200. Y 100, 300. Y así seguiríamos contando hasta llegar al 2020. Y antes del 0, ¿qué pondríamos? ¿El -1? ¿El -2? No. Contamos exactamente igual, del 0 hacia atrás. El 100, el 200, el 300, y así hasta muchos años atrás. Tantos años hasta llegar a los dinosaurios y muchísimo antes. Pero recordad, en aquella época todavía no había existido el ser humano. Así que nos centramos solamente en lo que nuestra especie conoce, desde la aparición de las primeras personas hasta nuestra edad actual. No olvidéis que cada línea corresponde 100 años desde el nacimiento de Jesús hacia nuestra época o hacia la antigüedad. ¿Y estos huecos para qué los vamos a utilizar? Los vamos a utilizar para contar los siglos. Y esto es lo que tenemos que tener muy en cuenta. Cada 100 años es un siglo. Por tanto, 200 años van a ser 2 siglos. Y 300 años, ¿qué van a ser? 3 siglos. Todos los años que estén desde el año 0 hasta el año 100 se va a llamar el siglo I. Y muy atentos, porque el siglo I se va a escribir con números romanos. Y además va a ser el siglo I después de Cristo. ¿Por qué? Porque hay otro siglo I. ¿Cuál? El que va del año 0, 100 para atrás. Este año sería también siglo I, pero antes de Cristo. Por tanto, ¿hay 2 años 100? Sí, hay 2 años 100. Uno que se sitúa después de Cristo y otro que se sitúa antes de Cristo. Desde el 0 contaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6... hasta el 100. Pero fijaos, no ocurre lo mismo. Aquí hay una serie de acontecimientos muy distintos a los que están ocurriendo aquí. Si empezamos a contar desde el año 100 hasta el año 200, serían todos los años que corresponden al año 2 después de Cristo. Y desde el año 100 hasta el año 200, por delante del nacimiento de Jesús, tendríamos el siglo II antes de Cristo. Y así es como se van colocando los siglos. Desde el año 200 hasta el año 300, después de Cristo, lo llamaríamos el siglo III después de Cristo. Y desde el año 200 al año 300 antes de Cristo lo llamaríamos el siglo III antes de Cristo. Por tanto, si queremos encontrar el año 125 después de Cristo, lo tendríamos situado en esta zona de aquí, en el siglo II después de Cristo. Y si queremos ir al año 250 antes de Cristo, tendríamos que movernos hasta aquí para situarnos en el siglo III antes de Cristo. Y a medida que vamos alejándonos del nacimiento de Jesús, los siglos se van volviendo más grandes antes de Cristo. A medida que nos alejamos hacia la actualidad, desde el nacimiento de Jesús, los siglos se van haciendo más grandes a medida que nos acercamos a nuestra época actual. Y hasta aquí la línea del tiempo.